Bueno, pues damos inicio a la segunda sesión que se ocupa del libro de Benatar, The Human Predicament o El Dilema Humano, como lo han traducido aquí. Yo me ocupo de los 4 últimos capítulos y remato el libro. Los capítulos son los siguientes: el quinto, la muerte; sexto, la inmortalidad; séptimo, el suicidio; y la conclusión. A la conclusión le prestaré poca atención, la verdad, porque es una repetición. Y ya lo que pueda decir, ya se habré dicho. Entonces, empezando con el capítulo de la muerte. Para Benatar, la muerte no es la solución del problema de la irrelevancia cósmica, que es una cuestión que recuperamos de la exposición de Luis, porque con la muerte, a la manera schopenhaueriana, es verdad que dejamos de existir, pero no dejamos de ser, para Schopenhauer, no dejamos, o sea, dejamos pendiente la cuestión de la redención, de la voluntad, y para Benatar dejamos pendiente la cuestión de la irrelevancia cósmica. Entonces, la muerte para Benatar se verá que es un mal en sí. Esto lo vamos a ver próximamente. Porque por múltiples razones. Bueno, vamos a ver un poco qué razones aduce para considerar que la muerte es mayormente, por lo general, es algo malo. Bien, sí que es verdad que en contadas ocasiones la muerte puede ser puede dar cumplimiento al sentido, a un sentido de una escala mm, terrenal, no tan cósmica. De momento no hemos llegado a límites como los de Thanos, pero en un sentido terrenal sí que Benatar contempla que esto pueda darse. Pone el ejemplo, por ejemplo, que hay soldados que sacrifican su vida, o amigos que se anteponen, que se ponen frente a una bala para salvar a su amigo, etcétera. Entonces esto podría ser una especie de darle un sentido a la muerte. Y la muerte como tal podría ser buena en cierto sentido. Pero con esto, incluso estas personas que anteponen la vida de los demás a la suya, pagan un precio muy alto, que es la aniquilación de la persona. Veremos que para Benatar la aniquilación en sí es ya un mal, separado de cualquier cumplimiento o incumplimiento de las ambiciones y pretensiones, etcétera, que tiene la persona que va a morir. Entonces, es mala la muerte para Benatar. Él separa entre dos cuestiones: si que la muerte pueda ser mala y que la muerte pueda ser un perjuicio. Son dos cuestiones totalmente distintas. Perjuicio y mal, como dice, pues no son idénticos. Para resolver esta cuestión, pasa revista a unos filósofos, una disciplina, una escuela filosófica que es el hedonismo, que tradicionalmente se ha ocupado de esa cuestión, más específicamente pues Epicuro. Bien, no entraré en aquello, en el meollo de la escuela hedonista, porque más o menos todos lo conocemos, y aquí pues se pone a exponer un poco de qué trata. Más allá de aquello que todos conocemos, que por eso vienen que cuando la muerte nos llega, nosotros no estamos, y cuando estamos nosotros, la muerte no está. Así que la muerte no puede ser un mal para esa persona. Benatar no lo verá exactamente así, no lo rechaza completamente, porque reconoce el valor persuasivo que tiene este argumento, pero investiga un poco más, como buen analítico, para ver hasta qué punto podemos tomarnos en serio esta argumentación. Entonces, él llama a esta forma de ver la extinción propia como lo llama postulado de la privación. Entonces, no, perdón, me he equivocado. Para responder al argumentario hedonista, pasa revista, como hace con todos los capítulos, a una serie de objeciones, y luego la conclusión trata del argumento en sí y de cómo esas objeciones, de cómo se sostiene ese argumento frente a todo el atajo de objeciones que ha puesto anteriormente. Entonces, primero vamos a pasar revista a las objeciones y después hablaremos de qué poder sigue teniendo de persuasión el argumento epicúreo. Entonces,
una respuesta al argumento epicúreo. Es lo que él llama, ahora sí, el postulado de la privación. Determina que la muerte es mala para quien muere porque priva al individuo de lo bueno que habría tenido de no haber muerto. Pero esto siempre, esta objeción, la debilidad que tiene es que está siempre hipotetizando situaciones que no son actuales y por tanto que pueden ocurrir o que no pueden ocurrir. Además de que sin, o sea, esto incluye una serie de problemas como que es que claro, es que si digo lo que tengo en mente, me cargo el capítulo siguiente. Entonces, prefiero dejarlo aquí y luego amplío esta parte. Bien, lo que me interesa es la objeción que él llama de la aniquilación. ¿Por qué sería malo morirse? Porque la aniquilación, la muerte, que como tal es un mal independiente, conlleva la pérdida del yo. Y para Benatar esto es ya algo que se tiene que tener en cuenta por separado de lo que serían esos bienes futuros que no se alcanzan. El argumento en el que se basa, por ejemplo, es que si... Bueno, pone este ejemplo. Si dañar un objeto de valor, como un jarrón, por ejemplo, es malo, entonces aniquilarlo tiene que ser todavía peor, o sea, que también es malo. Bueno, o no peor, porque él también plantea la cuestión de que quizá no sea malo en determinadas situaciones en las que que un objeto esté dañado es peor que su aniquilación, porque mientras está dañado nos recuerda y nos hace padecer por su situación. Entonces, a veces es peor incluso aniquilar el objeto. Pero bueno, esto es otra cuestión. Entonces, si dañar, por lo mismo, haciendo una analogía, si dañar el cuerpo, la vida, todas las condiciones que sostienen la vida es malo, pues entonces aniquilarla, morirse, pues tiene que ser malo. No sé si peor, pero malo. Entonces, bueno, aquí afirma que, como digo, a veces es menos malo destruir un objeto que dañarlo. Porque eso, si que un objeto exista en mal estado nos recuerda su pérdida de valor y por tanto a veces es mejor cortar por lo sano. Entonces, esto lleva a Benatar a preguntarse en qué momento, y esto conecta con el argumentario hedonista, en qué momento la muerte es mala para quien se muere. Benatar, como buen filósofo analítico, estructura las diversas posibilidades, las diversas respuestas que existen a esta pregunta. Y las estructura de una forma bastante clara. Claro, la cuestión aquí es que parecería, ¿no? El sentido común parecería decirnos que quien muere no puede, o sea, que la muerte no puede ser mala para quien muere, puesto que para ser privado de algo hay que existir, o sea, la condición necesaria para recibir un mal es existir, y el que se ha muerto ya no existe. Y por tanto, bueno, pues hay diversas respuestas, que unas que aceptan esta condición y otras este postulado, este axioma, y otras que no lo aceptan. El primero sería el subsecuentismo, como él lo llama, que es simplemente que la muerte es mala después de que suceda. Es decir, al igual que él pone un ejemplo de una tal Meg que se rompe una pierna, pues que se haya roto la pierna, el mal de que se haya roto una pierna es después de que se la haya roto y punto. Claro, esta respuesta tiene dificultades cuando se aplica a la cuestión de la muerte. O sea, la cuestión pues, de una lesión no tantas, pero la de la muerte sí, porque entonces nos obliga a aceptar la idea de que pueda haber un mal para alguien que no exista ya. Otra respuesta sería el apriorismo, que es una respuesta bastante extraña, según la cual pues la muerte es mala para matemos otra vez a Meg, incluso antes de que muera. Es decir, que es mala siempre antes y de que no sucedan las cosas. Pero claro, esto es una respuesta todavía, pues es extraña porque deriva, como él dice, obliga a afirmaciones metafísicas.
de retrocausalidad. Es decir, que algo anterior se ha provocado por algo posterior que sucede después. Otra respuesta sería el eternalismo, que es que la muerte es mala eternamente, o sea, siempre. Y de alguna manera también nos lleva a conclusiones extrañas porque, claro, nos obliga a pensar en dos situaciones, una en la que esta mujer, Meg, está viva y otra en la que está muerta, y hacer una relación de valores entre las dos. Y no responde a la cuestión de en qué momento, claro, al ser eterno no puede ser finito, entonces no responde a la cuestión de en qué momento exacto la muerte pues ocurre, cuándo es mala. El eternalismo pues no es muy satisfactorio. Otro sería el concurrentismo, pero tampoco es demasiado interesante. No tiene, la verdad es que no tiene. O sea, el concurrentismo, según yo entiendo, es en el mismo momento que ocurre el mal. Es decir, para Meg, la muerte es un mal en el mismo momento en que se muere. Pero claro, eso no responde a la pregunta de si. Entonces el mal desaparece en cuanto muere. O sea, es un mal que dura pues milésimas de segundo o nada, porque seguramente nada, ya que cuando se muere es imposible que sepa que está muerta. Así que ya no sería tanto darse cuenta de que uno está muerto, sino de que está sufriendo y está a punto de morirse, que entonces ya no sería cuando ocurre el mal, sino una especie de preámbulo y tal. Así que no es. Para Benatar no es demasiado importante. Luego otra sería el atemporalismo, que es la respuesta que afirma que el mal, el bien y el mal puede recaer en una persona sin que se pueda localizar temporalmente. Él se apoya en el filósofo Nagel, Thomas Nagel, diciendo que es totalmente arbitrario limitar las cosas buenas y malas que puedan acontecer a una persona a propiedades no relacionales atribuibles a dicha persona en determinados momentos. Sigue sin responder a la pregunta de cuándo el mal ocurre, en qué momento, etc. Por ejemplo, si y este es un ejemplo que pone Benatar. No, lo pone Nagel, pero lo cita Benatar. Si una persona, para esta respuesta a temporalismo, si una persona muy inteligente sufre una lesión cerebral y se queda en la condición mental de un bebé, y es muy, bueno, recibe todos los cuidados que necesita y demás, nosotros externamente podríamos considerar que esa persona continúa sufriendo un mal, ¿no? Es víctima de un mal permanente, pero para esa persona no lo es. Y por tanto, es un mal que es bastante vago y que no podríamos precisar si le ocurre o cuándo le ocurre, si le ocurre realmente a él o qué. O sea, es un mal que no tiene casi ni sujeto. Entonces, bueno, dice que estas respuestas son interesantes y Benatar pasa a elaborar la suya propia, que es una especie de síntesis de todas estas. Entonces, lo que él concluye, que es una síntesis, es que la muerte es mala cuando ocurre por primera vez, es decir, que sería concurrentista en este sentido y subsecuente, pero no sería eternalista. Bueno, sí que sería eternalista. Porque, claro, ocurre con la primera vez que acontece y permanece hasta el fin de los tiempos. En ese sentido sería eternalista. Podríamos utilizar esa palabra en castellano que se llama eviterno, que es que tiene lugar en el tiempo, pero no tiene fin. Entonces, no es eterno porque sí que tiene un principio. Entonces, podríamos decir que la postura de Benatar es eviterno. Entonces, bueno, pues eso, el mal, la muerte, te aniquila eternamente y te priva de todo bien futuro. Entonces, Benatar, por tanto, niega que una persona deba existir. O sea, la condición de que una persona deba existir para recibir un mal, él la rechaza completamente. Entonces, él pone para acabar con este capítulo, pone que
escribe acerca de un argumento que tendría relación con el Epicurio, que seguiría con la idea de que la muerte no es mala para quien muere, llamado el argumento de la simetría. Que es un argumento que se puede escuchar bastante por allí, que parece ser como una especie de sofisticación, ¿no? Es la respuesta que te da alguien cuando te encuentra atemorizado ante la idea de la inminencia de la muerte y te dicen, no, pero a ver, tú tranquilo, si has estado 13.500 millones de años sin morir, o sea, sin vivir y no has sufrido, ¿verdad? Pues la eternidad que te espera después de la muerte va a ser lo mismo, preocúpate igual. Es el argumento de la simetría que parece ser está atribuido, se atribuye a Lucrecio. Y que, bueno, pues eso, en sus palabras, empieza con la observación de que no lamentamos el periodo de nuestra inexistencia antes de que naciéramos. Por tanto, si no lamentamos el periodo prenatal, pues tampoco lamentaremos el postnatal. Pero claro, que se pueden hacer varios matices que pues dificultan la cuestión. Entonces, lo que hace Benatar es ver si esta situación, como le llama, inexistencia prevital, que bueno, estas son palabras de Friedrich Kaufmann, si esta inexistencia prevital se puede comparar a la inexistencia post-mortem y comprobar que ambas pues, son efectivamente la misma situación con distintas palabras. Claro, antes de entrar en el meollo, se puede dar la respuesta maliciosa de que si se aceptan estas premisas, también se podría decir de que, dado que la inexistencia, según la idea de que para Amenátar no es necesario existir para recibir un mal, de que la inexistencia prevital era mala y por tanto, por simetría, la postmortem también sería mala. O sea que el hecho de atribuirle un contenido moral a la inexistencia prevital es bastante arbitrario. Entonces, si se acepta malo, pues es malo. Si es bueno, es bueno. Pero bueno, él aceptará que efectivamente la inexistencia prevital no es ni mala ni buena. O mala no puede ser. Porque para Benatar, personalmente, una existencia que no ha sido aniquilada no puede ser mala. O sea, no puede ser mala, no puede haber recibido un mal o haber sido víctima de un mal. Entonces esto tiene que quedar claro porque si no... Entonces, dice que Lucrecio, pues efectivamente, de que tiene razón cuando considera que la existencia prevital no es mala, por lo que acabo de decir. Porque la inexistencia prevital no conlleva privación alguna, no ha habido una aniquilación y por tanto no hay nadie que pueda haber recibido un mal. Entonces, esto, claro, dice, ahora bien, si uno no podría haber existido mucho antes de lo que lo hizo, entonces no podría haberse visto significativamente privado por su inexistencia prevital. Esto es asimétrico con el final de la vida. Al final a lo que concluye Benatar es que ya lo he dicho, o sea, que si vives, corres el riesgo de ser aniquilado y por tanto de recibir un mal, que es el mayor supremo, que es la muerte. Si no has vivido nunca, pues obviamente no es una mala situación, pero no es comparable, o sea, no existe una simetría con la vida, con el postmortem. Por tanto, o sea, su conclusión es que no son situaciones simétricas. Porque dice, la muerte no es mala, no porque priva de los bienes futuros, sino porque aniquila. O sea, que, en fin, de acuerdo, podría ser que una vida... Podríamos haber nacido antes del momento en que nacimos y quizá eso nos privó de algunos bienes futuros, pero eso no hace que sea mala, sino que lo que la hace mala es la aniquilación. Seguimos con esa idea. Benatar no desecha completamente pues, el argumentario epicúreo, pero para él, pues para él constituye, bueno, redunda en una serie de problemas que son bastante interesantes, quizá un poco retóricos, que cabe mencionar. Uno es que si aceptamos el postulado de Epicurio, pues entonces tenemos que revisar pues, nuestra opinión acerca del asesinato indoloro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, así a simple vista, si el mal
si el sujeto que se muere, no recibe un mal, no sufre un mal, si no se entera, ¿no? Eso sería la condición para, según Epicuro, para un mal que no, o sea, para una muerte que no es mala. Entonces, el hecho de asesinar a una persona de una forma totalmente indolora, sin que se entere esa persona, no puede ser un mal, al menos para esa persona. Para su familia, amigos, etcétera, sí, pero para esa persona que recibe, que es asesinada, como no comporta ningún tipo de sufrimiento, que es lo que destaca, lo que pone como condición Epicuro, no podría ser un mal. También llevaría pues a situaciones ridículas, como que en un contexto de secuestro, pues el secuestrado, dado que su familia no sabe si está vivo o muerto, sufre más, incluso que sufriría más, o sea, sería peor un secuestro que un asesinato, porque el secuestro comportaría mayor sufrimiento que el asesinato. Porque el asesinado no tendría ningún sufrimiento y en el caso del secuestro estaría el sufrimiento del secuestrado y de la familia. O sea que sería un doble sufrimiento. O sea, sería ridículo, porque está claro que el asesinato es mucho peor que un secuestro que puede acabar en el asesinato o no. Entonces, también habría que aceptar la conclusión de que si la muerte no es mala, tampoco puede ser buena. Porque no se puede predicar nada de ella, ¿no? Esa es la condición que se pone. Entonces, en condiciones donde la vida se ha vuelto insoportable, si siguiéramos los parámetros epicúreos, tampoco se podría desear la muerte para nadie, porque no puede ser buena la muerte. Entonces, en casos de un extremo padecimiento, un cáncer terminal, una deformación, etcétera, esto no puede solucionarse, no tiene ningún tipo de consuelo, no puede ofrecerse un consuelo a este tipo de situaciones. Según los epicúreos, un epicurio, pues yo me imagino riguroso, porque ¿quién no cambiaría de opinión, ¿no? Al menos por pura empatía ante una visión de estas características. Entonces, bueno, pues dice Benatar, el epicurio es incapaz de decir en estos casos que la muerte es menos mala que seguir con vida. Seguramente lo terminaría haciendo, claro. Bien, con esto da por terminada la cuestión de la muerte, que es el capítulo más largo del libro. Luego pasamos al capítulo 6, que trata sobre la inmortalidad y que viene precedido por una cita de Unamuno, algo que me hizo gracia, ¿no? Que haya gente que lea a Unamuno aparte de nosotros, castizos. Bueno, esto no hay mucho que decir. Yo creo que lo más importante es destacar que efectivamente sí que dialoga un poco con estos transhumanistas que en la anterior sesión yo me había leído el libro ya hace tiempo, yo no me acordaba de que este capítulo un poco dialogaba con ellos, con el Ray Kurzweil ¿no? Que lleva 20 años diciendo que el año que viene va a poder hablar con su padre a través de, no sé si un robot, una inteligencia artificial, y que efectivamente ese es su padre y no una copia de su padre. Y luego está el Aubrey de Grey, el director científico de la Fundación de la Investigación de las Estrategias para la Senescencia, estrategias para conseguir una senescencia insignificante, que no deja de ser, pues como Benatar lo llama, otro profeta laico de esas vidas indefinidamente largas, que predican el fin del envejecimiento desde, bueno, concretamente desde desde el 2002, cuando tenía 49 años, por tanto ya tiene unos 70 años, y como no lo descubra ya se le van a acabar los cartuchos y no va a poder hacerlo más. Entonces, bueno, se dedica un poco a posicionarse en esta cuestión del transhumanismo y demás. Habla pues de los inconvenientes que podría tener una inmortalidad dadas las condiciones materiales, sobre todo disponibles en el mundo de hoy, pero sí que se atreve a afirmar que quizá la inmortalidad sería deseable dadas otras circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Quizá
después de una lectura atenta de Unamuno se le reblandeciera el corazón. Entonces, lo que dice acerca de este tema es que si pudiésemos tener una vida inmortal, pero de esta vida, para él decididamente pues no sería buena, porque esto implicaría no una inmortalidad, ¿no? Esto es como lo que dice, pone como ejemplo una leyenda, ¿no? De la mitología griega a Titono, cuyo amante es la diosa Eos, ¿no? Pide a Zeus que le conceda la diosa Eos le pide a Zeus que Titono posea la inmortalidad. Pero Zeus, cuando le concede el deseo, se lo concede como un diablillo, se lo concede en cuanto que vida eterna y no en cuanto que juventud eterna, y por tanto Titono, conforme pasaba el tiempo, cada vez estaba más débil, porque era inmortal, pero eso no le impedía envejecer. Entonces, bueno, sería una cuestión parecida, ¿no? Si pudiésemos ser inmortales, envejeceríamos, pero también desde un punto de vista, él le da mucha importancia al tema material, físico, pero también desde un punto de vista mental, ¿no? No todos, seguramente, pues no todos gozaríamos de esta ventaja y veríamos a seres queridos morir. Hasta que, bueno, habría que poner también en cuestión el tema de hasta qué punto nuestra mente es dúctil, se puede estirar para comprender una vida de, yo qué sé, 1000 años de rupturas y de trabajos y etcétera. Entonces, son muchas cuestiones que no son tan sencillas, porque igual podemos prolongar la vida del cuerpo, pero no podemos prolongar la vida de la mente. Esto comporta, pues, otro tipo de problemas, como que la Tierra, si no se tomasen medidas, en par de generaciones, estaría más superpoblada que nunca. Entonces, quizá habría que tomar algún tipo habría que tomar algunas medidas muy drásticas, ¿no? Que colindarían incluso pues, con alguna especie de fascismo, donde estaría totalmente. La procreación estaría supeditada a un control estatal, etc. Pero esto no, para Benatar no quiere decir que la inmortalidad sea mala en sí misma, como digo. Dice, en determinadas condiciones, la vida eterna sería mejor que la vida mortal que llevamos, ¿no? Si las condiciones cambiasen. No explicita exactamente qué tipo de condiciones tendrían que cambiar, pero nosotros ya nos las imaginamos. Aunque son bastante inverosímiles y por tanto yo creo que no tienen demasiado efecto. O sea, en su argumentario. Yo creo que sí, que la inmortalidad podría estar bien si fuéramos, pues eso, cuatro matados, en un paraíso perdido con superabundancia de alimentos y de espacio y demás, y no envejeciésemos y sobre todo no sintiésemos aburrimiento, ¿no? Que es una de las condiciones que sobre todo han tenido en cuenta otros pesimistas, ¿no? Más decimonónicos, el tema del aburrimiento. Él no lo trata como tal, no se lo toma tan en serio, quizás como es un analítico siempre está trabajando y no se aburre nunca. Pero bueno, él deja abierta la cuestión de, pues, quizá la inmortalidad sea buena, quizá sea mala, no sé, está claro que mala sí significa prolongar las condiciones vitales de que disponemos actualmente. Entonces, al final lo que nos queda es que estamos condenados, tanto si morimos como si no lo hacemos. Sabiduría de Sileno, mejor no haber existido nunca. Con esto acabamos el tema de la inmortalidad y pasamos al del suicidio. Son unos temas más polémicos, ¿no? No es que él se posicione a favor y en contra, pero bueno, sí que llama la atención de que bajo determinadas circunstancias sí que es justificable el suicidio. Él se posiciona más a favor de ciertos suicidas y sobre todo muy en contra de esas justificaciones débiles que se aducen cuando alguien se suicida, ¿no? Esas, bueno, coletillas que sueltan las personas cuando, sin haber comprendido el contexto en el que una persona decide poner fin a su vida, juzga apresuradamente con cualquier ramplonería. Pues él está en contra supongo que de esa habladuría.
Ahora concretaré más esa habladuría. Entonces, obviamente, pues para Benatar el suicidio tiene que contextualizarse, por tanto no se puede predicar como Hegesías en la Grecia clásica. Existe unas situaciones donde el suicidio es patológico y condenable, sobre todo cuando, bueno, pues cuando no se ha medido bien, eh, cuando se han establecido unas relaciones de dependencia con otras personas y tu propia muerte puede provocar un gran mal en otras personas y que de algún modo podrían superar esa carga vital que a ti te provocó el hecho de suicidarte, que te impulsaron a suicidarte, bueno, toda una balanza. Entonces, la muerte, como es que Benathan un poco pues actualiza un poco el lenguaje de Schopenhauer, ¿no? Entonces dice, la muerte puede solucionar el problema de la sensación de irrelevancia, pero no el del hecho de la irrelevancia. Es decir, pues obviamente no es que solucione el problema de la sensación de la irrelevancia, es que soluciona el problema de la sensación en general. O sea, no hay ninguna sensación y por tanto cualquier tipo de juicio queda suspendido aquí. Entonces, pero no soluciona, bueno, no lo soluciona, de acuerdo. El problema de la irrelevancia queda todavía pendiente, ¿no? Colgado en el mundo platónico del dilema humano benatariano. Entonces, hay situaciones, como digo, que sí que es razonable que se tome pues este camino del suicidio, que son, pues, grosso modo, pues cuando esas situaciones donde la calidad de vida pues, se ha estropeado tan miserablemente que no merece la pena seguir viviendo. Claro, cada uno puede juzgar para sí qué es, dónde está este umbral, ¿no? A partir del cual ya no merece la pena seguir viviendo. Él no se atreve, porque no se atreve a determinar cuál sería. Tampoco sirve de mucho pues ponernos en situaciones totalmente extremas, como decir, no, es que la vida ya no vale a partir de que te quedas tetrapléjico y ciego o toda tu familia muere en un accidente de coche, porque son situaciones muy extrañas que suceden raramente y normalmente que no responden a la realidad, porque al final nosotros vivenciamos nuestra propia vida según criterios totalmente intrínsecos y que son difícilmente transmisibles. Entonces, bueno, él se posiciona a favor de esta idea, ¿no? De que precisamente los suicidas que se llevan las peores críticas son los que aparentemente pues tenían buena salud, trabajo, dinero, amor, etcétera. Y que son por ello mal comprendidos, mal entendidos. Él dice, por tanto, que el suicidio puede tener razón, puede ser una salida razonable, incluso en situaciones en las que no hay un padecimiento físico extremo, sino que es un padecimiento más de tipo psicológico. Se apoya en el hecho de que ha habido culturas en el pasado que han aceptado este tipo de suicidio, ¿no? Pues no sé, se me ocurre, él no pone ejemplos, pero se me ocurre pues los japoneses, ¿no? Han perdido su honor y deciden hacerse el seppuku, pues para de algún modo resarcirse. Es un suicidio que tendría razón en un contexto del Japón hasta mediados de principios del 20. Entonces, no está a favor o sea, acusar el suicidio como resultado siempre de una psicopatología, pues por esto, porque hay elementos culturales históricos de la propia psicología del individuo que podrían llegar a justificarlo. Eso sí, siempre es trágico porque, como no, pues tiene el precio de la aniquilación. Y la aniquilación es un mal en sí independiente para Benatar. Entonces, bueno, él se afana en matizar que, bueno, es una situación límite y demás y cual. Y a continuación pasa revista, ¿no? Como no, a diversas objeciones que se pueden tener contra el suicidio
contra el suicidio, no en ningún caso, vamos, que no contra el suicidio como posible, como salida, una salida razonable a algún tipo de problema. Entonces, una de las respuestas es lo que llama el suicidio como asesinato, ¿no? Pues se refiere a esas personas que consideran que el suicidio es un asesinato atroz. Pero que aducen que es asesinato todo aquel que frustra los intereses de las víctimas. O sea, claro, esto podríamos oponer alguna objeción, ¿no? Pero bueno, más en general vendría a ser esto. Entonces, pero claro, si es un asesinato contra uno mismo, uno podría decir que, claro, que es contra uno mismo y uno mismo no se conoce a nadie mejor que uno mismo, entonces puede decir que seguir con vida pues no le conviene a sus intereses. Por tanto, suicidarse no tenía ningún problema porque no contraviene esta exigencia. Y bueno, y ese también... ese derecho que se suele esgrimir, ¿no? A favor de la vida, de que todos tenemos derecho a la vida, pues un derecho se puede desestimar en cualquier momento, si no, no sería un derecho. Puedes renunciar en cualquier momento por amenazar a ese derecho a la vida. Eso no quiere decir que que tú puedas renunciar el derecho a tu vida y que venga otro y te mate. Porque al final es algo que uno decide en un determinado momento y que puede volver a acogerse a él. Entonces, bueno, esto es casi la argumentación, entra un poco la argumentación que estos ponen acerca de los del suicidio como asesinato, una argumentación casi jurídica, ¿no? Legalista, de que, bueno, de que los derechos básicos como el derecho a la vida son inalienables, es decir, que entonces tú no podrías renunciar, que no te puedes liberar ni a ti ni a los demás de la obligación correlativa. Pero bueno, para Benatar es discutible, porque si esto fuese así, entonces los derechos, más que un derecho, serían cargas. Y por tanto no podemos tomar esto al pie de la letra. O al menos en el caso de uno mismo, ¿no? Que si al final los derechos se ejercen para con los demás. O sea, yo respeto los derechos de los demás, pero si decido no respetar los derechos conmigo mismo, soy libre de hacerlo. Y creo que los derechos... creo que no existen derechos para con uno mismo, pero son para con otras personas. Sería bastante un contrasentido bastante sensible el hecho de decir que tengo derechos para conmigo mismo. O sea, es un desdoblamiento esquizofrénico que no tendría sentido. Otra de las grandes respuestas, ¿no? que se aducen, que el suicidio es algo irracional. En todo caso, si aceptamos que el suicidio parte... esto es directamente para Benata, es mentira. No puede ser así porque, como hemos dicho antes, hay suicidas que no tienen los sentidos embotados, que no son presa de de un estado distorsionado mental, etcétera. Entonces, no es un acto irracional. En todo caso, para Benatar podría ser prerracional, como una especie de tendencia, de instinto por liberarse del dolor, pero prerracional no significa irracional, por tanto, esta respuesta quedaría invalidada. Y de hecho, Benatar subrayará que nosotros, incluso en los momentos más que podríamos llamar irracionales o más instintivos, como tenemos una opinión mayormente favorable de nuestra y desvirtuada o distorsionada de nuestra propia existencia, que sobre todo tiende al optimismo, incluso en estos casos, normalmente el suicida, si es irracional, o sea, si el suicidio es irracional, entonces tendería a no suicidarse. O sea, en un caso de irracionalidad dentro del suicidio, tendería a no suicidarse, porque la tendencia siempre es voluntad de vivir. Otra sería que el suicidio es algo innatural,
pues esto lo despacha diciendo, bueno, pues si el suicidio es innatural porque interrumpe la vida cuando la naturaleza ha decidido que, bueno, interrumpe los planes de la naturaleza para segar una vida que, pues, qué sé yo, podría haber durado 70 o 80 años, entonces, pues, siguiendo la misma regla de 3, ayudar, salvar a alguien que se está muriendo sería del mismo modo innatural y por tanto censurable, porque prolongas la vida de alguien que se tenía que haber muerto en ese momento, o sea que no vale. Y una de las grandes, los hits, ¿no? El suicidio como cobardía, es difícil de creer porque, como él dice, como cualquiera ha experimentado en sus propias carnes, cuando ha estado en una situación límite, el impulso de supervivencia es mucho mayor siempre que el de que la voluntad de morir. Entonces, incluso en esas personas que se suicidan aparentemente por cobardía, precisamente, es posible que incluso querrían seguir viviendo bajo circunstancias parecidas y demás, pero el sufrimiento es tal que se tienen que sobreponer a cualquier impulso por sobrevivir, y en un rapto de valentía suprema, como nos ha visto en la historia, suicidarse. Y esto para Amenátar queda patente en el hecho de que en el cómputo global hay más intentos fallidos de suicidio que suicidios. Porque dejan de ser suicidios fallidos. Fallidos por el acicate de seguir viviendo. Por tanto, el valiente es el que se suicida, ¿no? En este caso, y el cobarde sería el que no sería capaz de suicidarse. Que no es así, esto lo digo yo. O sea, no es cuestión de cobardía, pero si tuviéramos que ponerlo en una balanza, pues seguramente. La otra respuesta sería el suicidio reprobable como un acto que atenta contra la propiedad de otros. O el interés, ¿no? Antiguamente pone el ejemplo este de que, bueno, pues al final estaba en algunas constituciones y demás, estaba prohibido suicidarse porque, claro, iba en detrimento de los súbditos del rey, es decir, del número de súbditos, de esclavos del rey. Por tanto, tú eras propiedad del rey, de la corona, y si te suicidabas estabas privándole de un trabajador más. Por tanto, bueno, esto no merece mayor detención porque es repugnante, pero tiene una forma moderna, como Benatar afirma, que es el Estado, por los intereses del Estado. Más o menos es lo mismo, pero para Benatar sí que podrían darse estas circunstancias, ¿no? De que suicidarse pudiese ir en contra de los intereses del Estado, pero por lo general cuesta ver en qué medida el Estado podría estar interesado en que una persona que es incapaz, que es inválida para las labores normales, cotidianas, pues es útil. O sea, entonces no sirve. O sea, esta respuesta no sirve. O sea, no hay rey, y si hay rey se la sudas tuya, y al Estado pues también se la sudas si te suicidas. Por tanto, a los que no se la sudas probablemente serían a tus amigos y a tu familia. Pero, y esto Benatar sí que lo toma en cierta consideración, sí que le podría resultar persuasivo, pero dice que normalmente pues el suicida, la carga de vivir siempre es mayor que todas esas penurias por las que haces pasar a tu círculo. Entonces, tu círculo no debería ser tan egoísta como para anteponer su interés al padecimiento, a tu padecimiento. Bueno, con esto acabamos un poco la cuestión del suicidio. Termina su exposición con esa idea que he adelantado hace poco acerca de que nosotros que existe un sesgo, ¿no? No sé qué estudios, porque no los cita, pero bueno, dice que según estudios psicológicos, pues normalmente existe un sesgo que tira hacia el optimismo en el momento en el que nosotros evaluamos nuestra calidad de vida. Por tanto, efectivamente, ¿no? Si aún así, si con este sesgo optimista hay gente que se decide suicidar, entonces será que son más valientes que otra cosa.
Entonces, y de hecho, eh, bueno, esto, sí, efectivamente, lo que acabo de decir, dice, entonces hay un sesgo más interesante en la opinión mayoritaria sobre el suicidio. Si los que opinan sobre el suicidio afirman que los suicidas son cobardes o que dejan sus intereses, abandonan sus obligaciones y tal, ¿cómo es entonces que las como le dice, autoevaluaciones que subestiman la calidad de la vida son menos habituales que las que sobreestiman la calidad de la vida? Entonces, si en algún momento esta tendencia se invirtiese y empezase a sobreestimarse la calidad de la propia vida, es posible que incluso el ratio de suicidios subiese. Entonces, dado que exageramos nuestro propio bienestar, habría que preguntarse qué pasaría si dejásemos de hacerlo. Él dice, pues si esas personas que se pasan la vida subestimando su calidad de vida dejaran de hacerlo, pues contemplarían suicidarse. Él nos dice que la idea desvirtuada que tenemos, ¿no? Tendente al optimismo, sea desechable, sino que, es más, coadyuva en la opinión favorable que tenemos de nuestra vida. O sea que de algún modo tiene una función de atenuar el padecimiento, de atenuar el sufrimiento en nuestra vida. Pero es un papel secundario. Y que pues puede ser tan útil como ingenua, y en cuanto que ingenua puede ser mala, puede ser problemática y causar un sufrimiento innecesario a esa persona en el futuro o a otras personas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ya acabo. ¿Qué se puede hacer frente a este dilema, ¿no? Porque al final recordemos que dilema, o sea, que Benatar está tratando acerca de un dilema. Y un dilema no puede tener una salida perfecta, no hay una salida correcta, ¿no? Es como cuando es la teoría de Julius Bansen, de que el mundo, la existencia es una tragedia porque todas las alternativas comportan un abandono de las demás. O sea, la decisión comporta un abandono de las otras alternativas que podían haber emergido como decisiones que se dejan atrás y que concluyen en una serie pues también de inconvenientes de los que somos víctimas tarde o temprano. Entonces esto es un dilema, ¿no? Benatar, pues aquí le sale un poco la vena esta anglosajona. Dice, bueno, pues hay que tender, para combatir la sensación de irrelevancia cósmica, nos podemos centrar en la relevancia terrenal, ¿no? En subespecie comunitatis y tal. Bueno, entonces, pues modelando nuestras esperanzas, nuestras ambiciones, al final es un subproducto del ascetismo. No te va a pedir que seas un asceta, pero te va a pedir de algún modo que sí, que seas una especie de pesimista estoico. Dice, bueno, pero hay excepciones, parece que como que hay... Si coincide, si tienes la suerte, ¿no? Como si tienes la suerte de que coincide que tu sentido, el sentido de tu vida es morirte, que esto parece bastante extraño, pero en algunas personas se cumple, pues entonces no necesitas esta llamada a la moderación, es simplemente morirte. Y bueno, y suicidarte o morirte de alguna manera. Algunos individuos especialmente autodestructivos pueden encontrar el cumplimiento de su vida en la muerte. Por tanto, bienaventurados. Y bueno, el último capítulo, pasamos ya al tema de la conclusión. Es recuperar un poco pues las ideas que hemos ido viendo ahora. Vuelve a decir que el suicidio en determinadas circunstancias pues es mejor la inmortalidad en determinadas circunstancias, en circunstancias que
que no conocemos podría ser mejor que la mortalidad. Hombre, yo imagino que no se moja. eh, Porque sería dogmático quizá afirmar que la inmortalidad, que la vida es mala, ¿no? Sería entrar en otro problema mucho más grande quizá, que es el de si la vida es, o sea, de si la muerte es mala porque la vida es buena, porque si la vida es mala y la muerte no puede ser mala, entonces, o si puede ser la vida mala y la muerte también mala, o sea, es un tema que trata superficialmente en el libro y que exige un mayor detenimiento. Luego, pues, en su propuesta por la moderación, habla sobre quizá convendría practicar una especie de pesimismo práctico, como lo llama él. Es un pesimismo que es consciente, que no silencia determinadas verdades, pero que no está pensando en ellas todo el rato y por tanto pues le permiten desarrollar una vida cotidiana más o menos normal. En cuanto a la cuestión eh, sobre si tener hijos o no, creo que está claro, ¿no? Que Benatar estaría más a favor de la propuesta mailenderiana de la castidad. Desconozco si tiene hijos Benatar y tal, pero llega a afirmar, dice, cito, la razón más importante es que tener hijos para procurarse cosas positivas supone participar en un esquema Ponzi procreador. Cada generación crea otra nueva para mitigar su situación. Como todos los esquemas Ponzi, este tampoco terminará bien. Habrá inevitablemente una última generación. Es graciosa la idea de considerar la humanidad, el tener hijos, la procreación como un esquema Ponzi, porque si lo piensas, pues sí, lo que pasa es que es un esquema Ponzi que se lleva a cabo a lo largo de incontables generaciones, pero que o sea, es incuestionable que va a tener un final y que ese final seguramente llevará a esas generaciones del apocalipsis a acordarse de nosotros, que somos los que de algún modo los pusieron allí. Entonces, pues dice esto, ¿no? Su propuesta es adoptar un pesimismo pragmático en el que nos podemos permitir distracciones de la realidad, pero no negarlas. Es decir, que inevitablemente surgirán en los momentos quizá más importantes para volvernos lúcidos y de alguna forma mitigar el sufrimiento, no como los optimistas redomados que niegan toda clase de sufrimiento y, bueno, no lo niegan. Bueno, de algún modo no lo niegan en el presente, pero siempre en el futuro, siempre aplazan, ¿no? A la manera de Leibniz un bien mayor y por tanto acaban liados en problemas mayores que si desde el primer momento esto es una idea muy simple, ¿no? Aquella de que nos dicen nuestras madres de no te hagas ilusiones, que siempre ha sido muy efectiva, ¿no? Porque siempre es peor una desilusión, una caída, cuanto menos alta, mejor. Entonces, bueno, con esto concluimos el libro del dilema humano. Me he dejado cosillas que me gustaría haber comentado, pero es que he ido como muy rápido porque si no, no he llegado, que me tengo que marchar. Y ya está. Nada, yo puedo un minuto de preguntas, Un minuto de intervención. un minuto y medio. Vale, ok. Bueno, es más una cosa de. Iba a decir, es una cosa de impresiones. Me ha gustado más me ha gustado más esta segunda parte del libro. Hay más chicha en estos capítulos. El capítulo de la inmortalidad se me ha hecho bastante, tengo que decir que bastante insufrible, porque esto Yo he pasado por encima. de argumentar, ¿cómo es esto? Counterfactuals, Sí. ¿sabes? En plan de mundos imaginarios y demás. De esto que habla del tema, ¿no? Es que se le tienen que hacer se le tiene que hacer muchas concesiones al tema de inmortalidad. Tiene que ser que tengamos juventud eterna, que tengamos salud eterna, que esté disponible para todo el mundo.
O sea, que tú tengas inmortalidad y yo qué sé, y tu familia pues no la tenga. Que no haya aburrimiento, claro. Vale, pero entonces ya del tipo de vida del que estamos hablando no. No, No pida. o sea, es otra cosa. No, no sé, vamos, no es algo que no es algo que nosotros podamos tener alguna experiencia más que, o sea, vamos, que no se pueda, solo se puede conceptualizar de modo negativo. Y luego más a modo de titular, que casi el planteamiento es de matiz en relación a lo de la muerte, eh, porque es esto, ¿no? O sea, el planteamiento del dilema humano para Benatar es la vida es mala, pero la muerte es mala también. Entonces, incluso los pesimistas han sido demasiado optimistas en relación a la muerte por verla como una especie de bien solo por el hecho de que cesan las cargas de la vida. O sea, yo creo que eso sería un poco el titular, ¿no? Y nada, luego interesante la cuestión del pesimismo pragmático, porque bueno, al fin y al cabo, en fin, no sé si somos muchos, porque no creo, no creo tampoco que seamos, no creo tampoco que sea la visión más extendida del mundo, pero es obvio que hay pesimistas que siguen viviendo, siguen viviendo su vida, así que Bueno, nosotros mismos. yo quiero Yo creo decir que que somos un poco ese cumplimiento de este tipo de pesimismo. sí, Somos gente a pesimismo ver, pragmático. algunos más y otros en unos aspectos más y otros menos, pero, o sea, jugamos a videojuegos, vamos a festivales de Claro, música, haces... follamos, cuando se puede, de vez en cuando. No sé, y cuando en realidad sí, nuestra bueno, opinión es vives... totalmente oscura y Bueno, siniestra. vives la vida mientras Sí, te estás ahí. ríes y todo. Ah, Estamos en las nieves de la vida. Sí, Bueno, yo para súper rápido, también es una apreciación, ¿no? Bueno, pues es un libro bastante introductorio, que tampoco propone una teoría, una propuesta nueva del pesimismo, pero bueno, que la aborda de una forma más o menos... eh, bueno, el hecho de que sea analítico, pues introduce una perspectiva sistemática o más de forma esquema, ¿no? Que puede ser bastante, bastante ilustrativa, quizás no reveladora, pero ilustrativa seguro. Y nada, yo suelo hacer el apunte este, que es un poco por lo que iba este último comentario vuestro, del pesimismo práctico-pragmático, que tampoco se diferencia mucho del pesimismo clásico, en el sentido de no tanto por la postura que postulaban del ascetismo, la abnegación a la castidad, sino por la vida misma que llevaron los pesimistas, como por Schopenhauer, Banzer, Highlander, ¿no? O el mismo Hartmann, así que más o menos tampoco se aleja tanto de la perspectiva ética tradicional en un sentido más laxo. sí, o sea, bueno, es más el tema este, tú has hablado antes de Gesías, ¿no? O sea, sí. quiero decir, no todo el no todos Son los pesimistas militantes. son cirenaicos. Militantes de la nada.